La función cuadrática y la forma canónica. Comencemos por definir a la función cuadrática. La forma más simple en la que se puede definir es decir que la función cuadrática tiene su forma y igual a f de x igual a x al cuadrado. Es la más simple de todas. Se trata de una función de segundo grado, tal claro como lo indica su exponente. Es una función de segundo grado en su variable independiente, que es la variable x. La gráfica que representa a una función cuadrática, a la función y igual a x al cuadrado, se conoce como una parábola vertical. Para tener una idea de lo que estamos hablando, lo típico cuando se enseña esto es comenzar primero haciendo una gráfica de esta función por medio de la tabulación. Es decir, la manera primaria, la manera inicial en que se nos acerca al concepto de función cuadrática es estableciendo algunos valores para la variable x y a partir de esos valores obtener valores de la función o de y, posteriormente graficarlos y finalmente establecer una tendencia de comportamiento. Pues bien, en el lado izquierdo vemos algunos valores de x, en este caso valores enteros de -3 a 3. Vamos a calcular los correspondientes valores de la función, los valores de y. Estos cálculos se hacen de manera muy sencilla, sustituyendo estos valores elegidos justo en la función. La sustitución me dice que, por ejemplo, cuando x toma el valor de -3, pues la función tomará el valor de 9. Que cuando x toma el valor de -2, la función toma el valor de 4. Y así sucesivamente. Una vez que tenemos estos valores de x y sus correspondientes valores de y, el segundo paso que se realiza es ubicar a estas parejas como puntos en el plano cartesiano. Pues bien, esos valores quedan claramente representados ahí. Nótese cómo esos 7 puntos corresponden justamente a los 7 valores elegidos de manera azarosa. Ahora bien, lo que se hace una vez que se tiene este conjunto de puntos, este o un conjunto más amplio, es establecer una tendencia, una forma que toman estos puntos para intentar representar a la función. Entonces lo que típicamente se hace es hacer una unión de puntos a través de una curva que sea una curva suave. Por tanto, el dibujo que se observa es el siguiente. Ese dibujo, esa curva suave que se ve ahí, es justo una parábola. Y se llama parábola vertical porque esta o bien es una parábola que abre hacia la parte positiva del eje Y, o bien puede abrir hacia la parte negativa. En este caso, para la función f de x igual a x al cuadrado, la gráfica que la representa en lo general es la que nosotros observamos aquí en este plano cartesiano. Los puntos, por tanto, solo fueron un medio para darnos una idea del comportamiento de la gráfica. ¿En qué cambiaría la gráfica de esta función f de x igual a x al cuadrado si a la variable x le sumamos un valor constante? Es decir, por ejemplo, ¿en qué cambia la gráfica de f de x si ahora pienso en la gráfica de f de x igual a x más 2 al cuadrado? Nótese cómo a la variable x le hemos sumado un valor constante. Para entender este comportamiento vamos a realizar el mismo proceso anterior. Vamos a hacer una pequeña tabulación y vamos a comparar el resultado contra el resultado anterior. En la tabla de la izquierda se ven algunos valores elegidos al azar. Los valores siempre se eligen de una manera que nos permitan representar la gráfica. Ya veremos más adelante que ni siquiera será necesario posteriormente hacer ninguna tabulación. Por ahora, la tabulación solo es un medio para entender un concepto mucho más abstracto. Bien, a la hora que hacemos la tabulación con los valores que ahí se observan,
nos damos cuenta que se obtiene un nuevo conjunto de puntos. En el plano cartesiano se ve en color rosa la primer gráfica, la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado, la primera que obtuvimos. Ahora se ven en color azul los puntos que hemos obtenido con la nueva tabulación, es decir, los puntos obtenidos para la función f de x igual a x más 2. Estos puntos los hemos obtenido con valores enteros de x igual a menos 5 hasta 1. Podríamos haber tabulado otros puntos, no pasa nada. La conclusión al final es la relevante. Bien, nuevamente, dado el conjunto de puntos, representamos su tendencia. Y observamos que la gráfica se ha desplazado horizontalmente 2 unidades a la izquierda. Es decir, si comparamos la función f de x igual a x al cuadrado con la nueva función f de x igual a x más 2 al cuadrado, el resultado es que la gráfica se ha movido 2 unidades a la izquierda. Bien, para seguir entendiendo estos movimientos y estos desplazamientos, ¿en qué cambia? Nuevamente, ¿en qué cambia la gráfica de la función f de x igual a x al cuadrado si ahora a la variable x se le resta un valor constante? Por ejemplo, ahora voy a pensar en la función f de x igual a x menos 1 al cuadrado. Vamos a realizar el mismo procedimiento. Vamos a pensar en una tabulación con unos valores previamente seleccionados. En este caso hemos seleccionado valores enteros de menos 2 a 4. Podríamos haber ampliado la selección o podíamos haber seleccionado otros números. Lo relevante es que la solución no va a cambiar. Nuevamente, con cada uno de esos números los sustituimos en la nueva función y hacemos las cuentas. Al hacer las cuentas obtenemos valores para y. Y esos valores de y junto con los valores de x los representamos mediante puntos. Ahora bien, ya que tenemos esos puntos, vamos a unirlos mediante una curva suave y a compararlos con la función x al cuadrado que aparece en color rosado. El resultado fue que ahora la función f de x igual a x menos 1 al cuadrado se ha desplazado horizontalmente una unidad a la derecha. ¿Respecto de quién? Respecto de la función más básica, la original llamada x al cuadrado. Así pues, nosotros estamos observando en lo general lo siguiente. Si a una función cuadrática f de x igual a x al cuadrado le sumamos o le restamos un valor constante a la variable x, esta función se va a desplazar horizontalmente. Es decir, o se desplaza a la izquierda o se desplaza a la derecha, nada más. Y que ese desplazamiento, según los dos ejemplos anteriores, va a ser en sentido contrario. Esto quiere decir que si le sumo una cantidad, se va a desplazar a la izquierda esa cantidad. Si le resto una cantidad, se va a desplazar a la derecha esa cantidad. Esta primera parte es importante. Ahora bien, vamos a pensar en un segundo caso distinto. Nuevamente, empezamos con nuestra función f de x igual a x al cuadrado, la más simple, la que vimos en un inicio. Pero ahora nos vamos a preguntar, ¿en qué cambia la gráfica de la función si al término x al cuadrado le sumamos o le restamos un valor constante? Por ejemplo, ¿qué tal si a la función f de x igual a x al cuadrado ahora le resto 2? Es decir, f de x igual a x al cuadrado menos 2. Nuevamente, el camino de la tabulación es el que nos ayuda a llegar a la conclusión general. Realmente lo relevante es la conclusión. Más allá de la tabulación, lo relevante es entender el efecto que esto genera.
Escogemos un conjunto de valores, otra vez entre menos 3 y 3, y volvemos a tabular sustituyendo en esta función f de x igual a x al cuadrado menos 2. Al hacer la sustitución, obtenemos valores para y con los valores para y obtenemos nuevos puntos. Por tanto, con esos nuevos puntos vamos nosotros a decir lo siguiente. Los ubicamos en el plano cartesiano en color azul. Ahora bien, ya que los tenemos ubicados, nuevamente los unimos en tendencia con una curva suave. Y el resultado, comparado con la gráfica original en color rosa, es que la parábola se ha desplazado verticalmente 2 unidades hacia abajo. Bien, entonces cuando a la función f de x igual a x al cuadrado le resto 2 unidades, es decir, x al cuadrado menos 2, el efecto es que la función se ha desplazado 2 unidades hacia abajo. ¿Qué pasa ahora si en vez de restarle le sumo? ¿Qué esperarían ustedes si ahora la función fuera f de x igual a x al cuadrado más 1? Y la lógica me dice que se va a desplazar verticalmente hacia arriba. Para acabar de convencernos y para que nos quede claro, nuevamente, tabulamos, sustituimos, obtenemos puntos, los ubicamos y los unimos mediante una curva suave. Aquí, por efectos del plano cartesiano que tenemos, no nos es posible representar al punto menos 3 en x, 10 en y. No nos es posible, pero sabemos que se puede ubicar si el plano cartesiano nos diera un poquito más de espacio. Lo mismo pasa con el último valor. Tampoco podemos ubicar el punto cuyas coordenadas son x igual a 3, y igual a 10. Sin embargo, con los 5 puntos que obtenemos, la tendencia nos dice que la parábola hace justo lo que ya estábamos pensando, un desplazamiento vertical de una unidad hacia arriba. ¿Qué podríamos decir entonces como conclusión general? Como conclusión general, si a la función f de x igual a x al cuadrado le sumamos o le restamos una cantidad constante, pues la función se va a desplazar verticalmente hacia arriba o hacia abajo, según lo que le hayamos sumado o restado. Cabe destacar que son dos efectos diferentes. Uno, sumarle o restarle a la variable x. Otro, sumarle o restarle al término x al cuadrado. Mucho cuidado con esto. Bien, pues ahora es momento de combinar ambos casos. En general, la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k nos indica justamente los desplazamientos horizontal h y vertical k de la función f de x igual a x al cuadrado. Para aterrizar esto vamos a tratar de verlo mediante un ejemplo. No debemos olvidar que los desplazamientos h y k nos van a indicar también al mismo tiempo dónde van a quedar ubicadas las coordenadas del vértice de esta función. Y enseguida lo vamos a ver con mucho cuidado. Veamos. La forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k se llama forma canónica, porque nos indica dos cosas: los desplazamientos vertical y horizontal, u horizontal y vertical, y las coordenadas del vértice de la función cuadrática. ¿Cómo esperamos que sea la gráfica de la función f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4? Si la comparamos con la función f de x igual a x al cuadrado. En el plano aparece en color rosa la función más sencilla, la que conocimos desde un principio, f de x igual a x al cuadrado. Es la más básica. Ahora bien, ¿cómo se va a ver la gráfica de f de x igual a x menos 3 al cuadrado menos 4? Sabemos que esa función tiene la forma f de x igual a x menos h al cuadrado más k, y sabemos que h y k son desplazamientos. Es decir, se observa en la función
claramente que el valor de menos h es de menos 3 y, por tanto, h debe de valer 3. Por otro lado, se observa que el valor de k es de menos 4. Dado que h es igual a 3 y k es igual a menos 4, pues el vértice de esta función se va a ubicar en el punto 3, menos 4. Esto quiere decir entonces que h nos dice que la función se desplazó 3 unidades a la derecha. Claramente se observan esas 3 unidades a la derecha. Y k nos indica que la parábola, después de haberse desplazado 3 unidades a la derecha, se desplazó 4 unidades hacia abajo. Si nosotros vemos con cuidado eso, nos daremos cuenta que el vértice, tal como lo habíamos dicho, que antes se encontraba en el punto 0,0, ahora se encuentra en el punto 3, menos 4. Así pues, la forma canónica nos dice dos cosas: los desplazamientos horizontal y vertical por un lado, y nos dice las coordenadas donde quedó ubicado el vértice. Si ustedes observan el dibujo de la función, se darán cuenta también que esta nueva parábola intersecta al eje Y en un punto e intersecta al eje X en dos puntos. La explicación de esos puntos será realizada en un nuevo tutorial. Hasta ahora, el objetivo de este es entender la forma canónica, los desplazamientos de la parábola con respecto a su forma más básica y las coordenadas del vértice. Con esto pues cerramos este primer tutorial.